nuestra última charla de la tarde y entregar los retos de la semana. Aquí estamos grabando. Perfecto, listo. Bueno, entonces ya en este momento le voy a dar paso a Melissa Hurtado, quien nos va a compartir el rol estratégico del área de gestión de talento. Meli, ya estás por aquí. Meli, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, sí, como les contaba Caro, vamos a hablar un poco del rol, los roles de talento. Pueden existir en el área de talento. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me cuentan si pueden verla. Caro, ¿pueden verla en este momento? Ya se cargó. Sí, Meli, perfecto. Ajá. Sí. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, nuevamente, Talent Pitch. Meli. Hoy hemos hecho un recuento extenso de diferentes. Meli, tienes mala la señal, se estamos oyendo muy cortada. Dame un momento. Creo que está sucediendo. Yo creería que ya. ¿Será que ya? Hasta este momento sí. Listo, súper. Cualquier cosa me interrumpen. Entonces, como les venía contando, hoy hemos tenido como una jornada en la que hemos venido tocando diferentes temas como feedback, dashboard, indicadores, análisis de talento con analítica avanzada, herramientas tecnológicas en procesos de selección, o sea, todo lo que implica innovación en talento humano, teniendo en cuenta que queda claro en el transcurso del bootcamp que hay unos asuntos que hemos venido trabajando en talento humano de una forma que ha sido convencional y tradicional. No hay nada malo con lo convencional o tradicional, simplemente que las tendencias del entorno nos van mostrando que hay asuntos que desde la forma en cómo lo manejamos internamente en nuestras empresas pueden optimizarse, pueden mejorarse y esas mejoras, esos cambios pues implican hacernos preguntas sobre cómo estamos funcionando internamente en las empresas, qué podemos hacer distinto y empezar a transitar esos procesos de cambio que a veces pueden ser un poquito complejos. Entonces yo quisiera proponerles que en ese espacio que vamos a tener de 40 minutos aproximadamente o 35 minutos, más que comentarles asuntos que ustedes ya han venido estudiando durante los últimos viernes con respecto a estos temas, empecemos a aterrizar esa información para poder hacer esa transición o ese puente, porque claro, si escuchamos a todos los ponentes que hemos escuchado hasta ahora, decimos, wow, qué interesante o qué bacano, pero la pregunta que sigue es, bueno, ¿y eso cómo se come? O sea, ¿cómo hacemos que eso pase internamente en nuestras organizaciones? Y de hecho, en algunas preguntas que nos han hecho anteriormente, ha surgido la pregunta del cómo, de venir. Entonces, ¿yo cómo llevo esa información a mis líderes de talento humano? ¿O cómo hago que eso pase? Porque implica claramente un proceso de construcción. Entonces, los invito a que este espacio lo hagamos muy participativo para que construyamos ese puente que les estoy comentando en este momento y para que empecemos a idear formas construidas de entender cómo operamos ahora y cómo podemos hacer esos cambios. Entonces, quisiera lanzar esa primera pregunta y le pido a Caro que me apoye leyendo las respuestas que vayan surgiendo en el chat, y es, ¿cuántas personas hacen parte de talento humano, del área de talento humano actualmente en la organización en la que están ustedes? Puede ser un número estimado, no tiene que ser exacto, pero es para poder ir dimensionando con cuántas personas cuentan actualmente ustedes en sus equipos de trabajo. Y Bueno, también teniendo en cuenta pues, que las empresas finalmente, ya sean pymes o empresas de mayor envergadura, también tienen unas dimensiones distintas.
Perfecto, Meli. Yo estoy aquí ya lista con mi cámara encendida y pendiente al chat para las respuestas o si nos levantan la mano. Por aquí ya tenemos una, dice Joana Rueda primero nos dice, empleados 260, gestión humana 3 más un practicante. Andrea Bravo nos dice, somos en total en la empresa 310 personas y somos 4 personas de talento humano. Perfecto. Si van animándose más personas, Sí. Sería muy chévere que nos Aquí contaran también cuántas tenemos- personas de talento. Sí, Aquí Caro. tenemos a Flor María nos dice 8 para 600 personas. Daniel Andrea nos dice 224 empleados y 6 personas en talento humano. Mónica nos dice 180 vinculados y 3 en talento humano más un practicante. Manuela Salazar nos dice somos 41 personas y gestión humana solo soy yo. Joana Gudelo, somos en total 1.200, esperen que estar escribiendo todo si se me pierde, 1.200 personas y 25 en gestión humana. María Paulina Mejía nos dice 1 para 120 empleados. Neidi Jubit nos dice somos 470 y somos 10 en gestión humana. Sara Corredor nos dice empleados 100 y en gestión humana 3 con un practicante. Marlene Monsalve nos dice en Corporación Viviendo Juntos son 280 en gestión humana y son 21.000, son 21.050 empleados. No sé si se fue un cero. Wow. En Zuli Monsalve nos dice 50 empleados y solo yo en talento humano. Santiago Restrepo dice 208 en talento humano. Ah, sí, señor. Y son 21.050 empleados. Alejandra nos dice somos 59 y una persona en gestión humana. Claro. ¿Sí? Te interrumpo un segundo mientras nos continúan escribiendo y tú nos continúas contando cuántas personas van teniendo en talento humano en las diferentes empresas. Mientras esto, les hago una segunda pregunta. ¿Cuáles roles usualmente hacen parte de talento humano en sus empresas? Es decir, de esas 6 personas, 5, 4 o 10 que nos vienen mencionando, ¿qué roles tienen? Son roles, por ejemplo, contratación, salud ocupacional, pues por poner cualquier ejemplo. Y mientras nos cuentan, Caro, dale, continúa, porfa, nos sigues contando las respuestas que nos van dando. Perfecto. Alejandra, bueno, y vamos acá. Luz Fabiola Cardona nos dice empleados 360 y en talento humano 2, un practicante y salud en el trabajo y uno de nómina. Julián Quintero dice 60 integrantes y 3 de talento humano. Marta Nelly Escobar, 288 empleados y 5 personas para gestión humana. Tatiana Balvin, somos 125, 2 en gestión humana y un aprendiz. Paula Marcela, contratación, salud ocupacional, nómina y seguridad social. Marta Nelly Escobar, 2 psicólogas, una persona de seguridad en el trabajo, uno de nómina y una coordinadora. Catalina Marín nos dice 650 empleados, 12 personas en talento humano repartidas en nómina, selección, comunicaciones. Mónica nos dice selección y capacitación tiene bienestar 1, relaciones laborales 1 y coordinador 1. Sara Corredor dice somos coordinador, un auxiliar de gestión humana y un auxiliar de seguridad. Andrea Bravo dice gerente de talento humano, jefe de selección y desarrollo, líder de relaciones laborales, analista comunicaciones. Claro. Santiago, ¿sí? Te interrumpo un segundo. Sí. Seguramente van a surgir pues más respuestas. Sí. Mientras tanto, pues si ahorita pues las podemos revisar, lo que veo en el común denominador de un rango numérico de personas que hacen parte de talento humano y también de los roles, es que podemos ver en términos generales que los roles que ocupan en talento humano tienden a ser básicamente los mismos. Siempre mencionan de primero nómina, porque es un asunto que claramente debe estar, también selección es un asunto que es prioritario para las empresas, por ahí también escuché capacitación y temas de relacionamiento, que es todo lo que implica comunicaciones.
me gustaría saber si hay un rol, digamos, distinto o como que suene rarito. Cuando digo rarito, entre comillas, es fuera de lo que convencionalmente que son los roles de talento humano, que son los que ustedes ya nombraron, ya sea de gestor, gestor, coordinador o auxiliar, sin importar si sea en selección, en nómina, en desarrollo de competencias, en formación. Es decir, ¿qué roles de pronto en talento humano ustedes conocen dentro de sus organizaciones o por fuera de sus organizaciones que ustedes digan, ve, ese rol no es tan común en talento humano? Y por Si ejemplo, Ana María Vélez menciona uno que es, dice, un social. Es el que veo, por ejemplo, distinto. un social, sí que Ana María es la que nos cuenta esto, ¿cierto? Sí. Ana María, ¿te gustaría activar tu micrófono y contarnos qué hace esta persona social? Pues cuando dices un social. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Qué pena que no prenda la cámara, que estoy con un uniforme, no mentiras. No, el social se encarga de todo lo que es la parte de atención a la comunidad. Entonces, lo que es la parte de la persona social, la persona de salud y seguridad en el trabajo y lo que es ellos están en la planta. Entonces, ella se encarga de hablar con comunidades, de todo lo que es el tema de voluntariado con comunidades, y ella pues le reporta obviamente directamente al director de Acción Humana. Perfecto. Ajá, ¿y qué tipo de asuntos reporta? Nosotros tenemos todo lo que es PQRS, que es todo el tema de comunidad. ¿O cuál Entonces, es el por ejemplo, objetivo de social? el objetivo social es obviamente como todo ese enrolamiento con comunidades. Todo el tema de comunidades, estar pendiente obviamente del ruido que pueda hacer la comunidad, de estar, digamos, como pendiente de no generar algún tipo de bloqueos en la vía. Nosotros tenemos obviamente un tema de horas por impuestos también, entonces esto lo maneja directamente la coordinadora social. Súper, gracias Ana María. ¿Hay alguna otra persona que nos cuente un rol que así como el social que nos cuenta Ana María, tenga un rol que no suele ser tan común? Y por ejemplo, Lina María Medina menciona, por ejemplo, calidad de vida, cambio y cultura, formación y desarrollo. No sé si eso hace parte, nos quisieras contar, Lina, cómo lo tienen distribuido. Hola, mira, nosotros tenemos ¿cómo están? Tenemos una dirección de recursos humanos regional y tenemos unas jefes de recursos humanos locales en los países. Y tenemos unos centros de expertise, ¿vale? Entonces, las jefes de recursos humanos locales se encargan de garantizar que todo lo que se hace desde la región en los diferentes procesos se garantice. En esos procesos está selección y contratación, administración de personal, salud y seguridad en el trabajo, calidad de vida, formación y desarrollo. Dentro de calidad de vida tenemos un rol que no es como tan común tenerlo, que se llama talento joven. Y es buscar la atracción de talento joven que podamos ir vinculando en la compañía a través de diferentes programas, como por ejemplo las pasantías, para engancharlos y conectarlos con la organización y que luego se quieran quedar con nosotros para ir conectando pues nuevo talento en la organización. ¿De qué empresa eres, Lina? Cuéntanos qué empresa es. Parece que yo soy el franquiciado de Inditex para Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Paraguay, que es todo lo que es Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home. Wow, súper, muchísimas gracias. Aquí, perfecto, entonces. Aquí, espérame. Sí, me parece muy interesante. Joana Agudelo nos habla de coordinador de infraestructura. No sé, Joana. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Hola. Sí, mira, aquí en Viva, nosotros somos Viva, ¿cierto? Tenemos un coordinador de infraestructura en el área de gestión humana. Él se encarga, o esta persona se encarga de todo el tema de controlar el tema de los puestos dentro de la oficina, ¿cierto? Y adicional, maneja todo el proceso de uniformes para pilotos y todos los auxiliares de vuelo. Y está dentro de nuestra área de gestión humana.
Gracias, Joana. Ok. Aquí, por ejemplo, Santiago Restrepo nos habla En el momento de esos roles que tienden a ser un poco... Sí. Dale, Caro, qué pena que te Sí. interrumpí. Sí, Meli, es que vas a tener que esperarnos porque está muy chévere lo que están poniendo. Entonces, por ejemplo, Santiago Restrepo Bueno, nos dice experiencia y relacionamiento del empleado. Tienen como que este cargo. No sé, Santiago, si nos quieras compartir. Sí, realmente es un área nueva y digamos que dentro de esa área pues está este rol de experiencia y relacionamiento del empleado y se encarga de generar pues como tal una experiencia muy satisfactoria para todos los empleados de la compañía, no únicamente a nivel pues como de talento humano, desde todas las aristas pues o momentos pues como en el que el empleado hace parte pues como de nosotros. Tenemos a Ángela Viviana, tienen un cargo de analista de inteligencia de negocio del talento humano. Suena muy Ángela. interesante. Sí, ese analista de inteligencia de negocios se encarga de todo lo que nos contaban en una de las charlas, de esas herramientas que utilizamos para visualización de datos y toda la información, pues como de la data que tenemos de los empleados de la compañía. Desde los modelos de datos hasta su visualización, ¿cierto? Súper. Carlos Mario Roldán dice: en la compañía tenemos un ingeniero para data y analítica de gestión humana. Genial. Mónica Andrea, en la compañía tenemos un ingeniero enfocado en mejoramiento de procesos. Súper. Mónica también nos dice: en Personal Soft yo tengo 2 psicólogas dedicadas solo a desarrollo de talentos, hacen retroalimentación inicial, luego del proceso de selección, hacen evaluación de periodo de prueba, evaluación de desempeño mentiras individuales o mentorías, debe ser. También creo que es mentorías. Mentiras individuales. Mentorías individuales cuando hay solicitud de jefe o por solicitud directa del colaborador. Andrea Bravo nos dice: nosotros con el nombre en sí no describe todo el cargo, ya que hacemos muchas cosas: gerente, talento, estrategia, cultura, bienestar, clima, inclusión laboral, marca empleadora, formación, jefe de selección, atracción, desarrollo, carrera, líder, relaciones laborales, compensación, beneficios, nómina, seguridad, comunicaciones, diseñador gráfico. Bueno, sí, aquí Mónica nos corrige y nos dice: si mentiras, es mentorías. El autocorrector le puso mentiras. Bueno, perfecto, sí. Ya esto es todo lo que nos comparten, Meli. Súper, con todo el listado que nos han comentado todos y los roles tanto tradicionales, que creo que la última persona que participó finalmente nos cuenta un listado bastante extenso de todas las posibilidades que hasta ahora podríamos tener en talento humano. Digamos que hay unas 2 o 3 personas que nos comentaron de unos roles que pueden ser un poquito distintos, que viene siendo todo el tema de data, medición y uso de la data para optimización de procesos en talento humano y también todo lo que tiene que ver con entender la experiencia del empleado, del usuario. Entonces, lo que quería hacer con este primer ejercicio era mapear inicialmente, que todos pudiéramos mapear como el estado actual en el que estamos ahora, casi como si hiciéramos como un diagnóstico inicial de en qué estamos en este momento, para que podamos empezar juntos a transitar ese camino hacia cómo podemos hacerlo distinto. Entonces ya hablamos de cuáles roles nos cuentan. Ahora, ¿cuál es mi pregunta? Que me gustaría que me respondieran con un sí o un no únicamente en el chat. Y es teniendo en cuenta los temas que hemos visto durante el bootcamp, los que ya mencioné hace un momento: análisis de talento con analítica avanzada, herramientas tecnológicas en procesos de selección, informes de marca empleadora, dashboard, indicadores, feedback, o sea, todo lo que hemos hablado hasta el momento que también involucra unos temas de tecnología importantes. Creemos que con esos roles que ustedes mencionaron, que están hoy en sus organizaciones, es posible que cubramos esos procesos que nos han comentado hasta hoy en el bootcamp. Es decir, si nosotros en este momento, si ustedes tuvieran que hacer un rediseño en los roles o una redistribución de funciones, ustedes dicen, con las personas que hay hoy en el equipo y con las funciones que hoy desempeñan,
podrían incluir esta información que venimos trabajando en el bootcamp para que casi que pronto pudieran iniciar e implementar esos cambios en los procesos. Saber Rivas, por ejemplo, nos comenta que no, dice, no, en mi empresa no tenemos las personas que necesitamos. Ujú. Luz Fabiola nos dice no. Ujú. Mientras nos van comentando si sí o no, también hago una segunda pregunta y es, ¿por qué creen, pues las dos personas que nos han comentado que no, ¿por qué creen que no contamos con las personas, el talento o los roles o los procesos internos necesarios para poder transformar e implementar aspectos nuevos aprendidos en el bootcamp? ¿Por qué creen que pasa eso? No hay respuesta mala. Y Simplemente es un asunto de consideramos que pasa. realmente siguieron contestando y todas las respuestas son no. Entonces, tenemos más personas que podrían darle respuesta a tu segunda pregunta. Es más, si quieren activar el micrófono, creo que puede ser mucho más funcional. Simplemente alzan la manito, hay una opción para alzar la mano y Caro les va dando la palabra para que nos cuenten por qué no. O sea, ¿qué creen que pasa para que no podamos hacer esos cambios a hoy con las personas que tenemos en este momento? Y no se trata de un asunto de la persona que está, pues del ser humano que está, sino del rol y cómo tenemos dispuestos los procesos dentro de las compañías. ¿Hay alguien por ahí que de pronto desee contarnos? Dice Laura Correa, yo creo que sí, es cuestión de potenciar a los talentos. Mónica nos dice, hay que capacitar en algunas cosas, pero sí, hay capacidades, faltan competencias. Tenemos una mano levantada. Lina. Vale, yo creo que la pregunta es una pregunta poderosa y de reflexión, porque más que no tengamos las personas, creo que lo que tenemos el reto es formar y desarrollar el talento. ¿Cómo hacemos esa transferencia de conocimiento y cómo preparamos a las personas que hoy tenemos en recursos humanos para que piensen de manera diferente y tengamos un mindset distinto que se enfoque en todo esto que el entorno nos está pidiendo y que debemos realizar? Entonces yo creo que es también cómo confiamos en ese talento y cómo les damos las herramientas, la formación y ese desarrollo para salir adelante a hacer esto que necesitamos. Muchas gracias, Lina. Gracias, Lina. Por acá nos dice Zuli Monsalve Correa, no considero que no se abarca toda la gestión del talento humano y las actividades que se pueden hacer por y con las personas. Soy sola para 50 personas, aunque tengo gestores de talento que son los líderes. Luz Fabiola nos dice, porque requeriríamos formación, también más tecnología, analítica de datos. Súper, gracias. Entonces, coincido con Lina en un aspecto y es que claramente el talento de las personas, las competencias que ya tenemos, y si esas competencias no están lo suficientemente desarrolladas, siempre se pueden desarrollar, ¿cierto? Claro que sí, pero más allá de eso, quisiera extender la reflexión a lo siguiente. Más allá del talento humano, a veces lo que puede estar fallando o lo que puede estar faltando ni siquiera es el desarrollo de competencias, sino el modelo que tenemos de talento humano en las organizaciones. Es decir, el modelo ¿cuáles son cómo se constituye un modelo? Finalmente, por una serie de procesos que van como engranados o unidos entre sí y que hacen que un proceso macro funcione. Ese viene siendo el modelo de talento humano que tenemos imperantemente. Y como vemos, la mayoría, me atrevería incluso a afirmar que todos en este momento, los que estamos acá, los que hemos participado al menos, tenemos casi que el modelo de talento humano, que es como segmentar el talento humano en procesos de nómina, en proceso de desarrollo de competencias, selección, pero como vemos funciona muy por islas, es decir, seguramente hay personas que se encargan de unas funciones muy específicas, de ya sea desarrollo, selección, nómina, contratación, salud ocupacional. Las personas tienden a estar dentro de la
empresas, es decir, contratadas por alguna modalidad, llámese prestación de servicios o término indefinido, o en otras ocasiones seguramente también contaremos con proveedores. ¿Proveedores para qué? Puede ser una persona con una figura de consultor que nos asesore en ciertos temas, o una figura de proveedor para que nos preste un servicio muy específico por un tiempo limitado. Dícese, por ejemplo, en las áreas de desarrollo de competencias que decimos, bueno, vamos a contratar a una persona para que nos dé una serie de talleres, de charlas sobre X o Y tema. Sin embargo, es un asunto temporal. Entonces, finalmente es el modelo que está funcionando actualmente. ¿Qué pasa? Que a los roles como los tenemos actualmente, pues creo que implican un cambio de perspectiva, no solamente de las personas o el desarrollo de competencias, sino del modelo integral. Es importante que hagamos un reenfoque porque más allá de habilitar competencias, es el modelo integral con el que estamos contando. Entonces, esa es la invitación principal que les quiero hacer hoy, es cómo hacemos ese cambio de perspectiva en los modelos de talento humano. Entonces, quiero hablarles principalmente de cuáles son esos roles que en el mundo estamos vivenciando en términos de tendencias del talento. En total son aproximadamente unos 13 roles que podemos ver que son distintos a los que tenemos actualmente, a los que ustedes han nombrado. Y cuando me refiero a roles, no me refiero necesariamente a que una persona debe personificar ese rol, sino que el rol es simplemente entender que se están cumpliendo una serie como de servicios que presta una persona. Entender que los servicios pueden ser prestados por alguien al interior de la organización o de manera externa, y también entender que los roles pueden ser mixtos. Es decir, si estamos hablando de que con las personas que tenemos contamos con las competencias necesarias o podemos desarrollar las competencias, es importante empezar como a desmitificar un poco que una persona solamente puede tener un rol. No es así. Una persona puede tener diferentes roles. Una persona puede desarrollar diferentes funciones dentro de una organización. Y la primera pregunta que les quiero dejar, no para que me la respondan a mí, sino para que ustedes la piensan, es si ustedes en este momento, como tienen diseñados los roles dentro de su organización, una persona solamente puede ocupar un rol o por el contrario cumple muchos roles. Estoy segura que la respuesta puede llegar a ser sí. ¿Por qué? Porque en los casos en los que está una sola persona en talento humano, esa persona contrata, gestiona, desarrolla, paga nómina en ocasiones. Cuando es solamente una sola persona de talento humano, pues ejecuta muchísimos roles, pero quisiera que nos saliéramos de los roles tradicionales para ver unos roles diferentes que estamos viendo en el mundo que también son importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cada vez tenemos que optimizar procesos, de que la data es importante incorporarla. Es importante que pensemos si las personas que tenemos a hoy, con las funciones que hacemos hoy, pues realmente podemos montarnos en ese bus de tendencias, teniendo en cuenta que tal vez no están implementados esos nuevos roles. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos roles de talento? Entonces, primero, tenemos personas que pueden conectar ecosistemas de talento. Tenemos personas que pueden ser Talent Community Manager, tenemos personas que pueden estar enfocadas en User Experience o experiencia de usuario, en Customer Experience, Gamification, que son procesos que finalmente involucran juegos o dinámicas diferentes para desarrollar habilidades o talentos, Upskilling o Reskilling, que tiene todo el que ver con el proceso de desarrollo de competencias, pero de una forma un poco más escalable y que podamos aumentar progresivamente las competencias que tenemos o hacer el reenfoque de las competencias que tenemos para adaptarlas a los nuevos roles que podemos ir teniendo. También tenemos roles que están muy vinculados con la atracción del talento. Ustedes dirán hasta el momento, pero pues nosotros atraemos talento, porque claro, si no atraemos talento, ¿cómo vamos a seleccionar? Pero acá la pregunta es, ¿cómo atraen el talento? Atracción del talento no es solamente estar ubicados en plataformas tecnológicas o plataformas que nos permiten que otros candidatos nos envíen sus hojas de vida simplemente como para elegir quién sí y quién no y luego pasar un proceso de selección como lo tengamos nosotros distribuido, sino cómo enamoramos al talento. Entonces quisiera que esta palabra atracción del talento la cambiáramos como cómo enamoramos el talento, y ahí viene todo el tema de marca empleadora que ustedes lo han visto en reiterativas ocasiones en el bootcamp, y es cómo ustedes se visibilizan como empresa hacia afuera para que las personas lleguen a ustedes sin importar si hay una vacante activa o no. Ese es como el concepto cuando hablamos de atracción de talento. Otros roles también vienen siendo analista de datos, una persona que se encarga de entender el negocio internamente, entender cuáles son los procesos de talento humano a nivel interno, cuáles son las necesidades y empezar a estandarizar numéricamente
o cualitativamente también cuáles son esos datos que tenemos de las personas para usarlos con unos fines de toma de decisiones. Personas que finalmente también pueden encargarse de identificar cuáles son los modelos de ingreso que tenemos internamente, cómo se pueden modificar esos modelos de ingresos para hacerlos más óptimos o investigar modelos de ingresos que puedan ser más efectivos en el mundo. También otros roles pueden tener que ver con automatizar procesos de talento. Procesos de talento tenemos muchísimos porque, como hemos hablado, hay muchísimos roles y por cada rol hay procesos obviamente implementados o por implementar, pero finalmente hay un tema base y es que hay temas que suelen ser muy operativos, es decir, que nos quitan muchísimo tiempo de gestión y que hacen que nos desenfoquemos de lo que es realmente importante o lo que aporta valor al talento humano a nivel interno en la organización. No estoy diciendo que el operativo no sea importante, claro que lo es, porque sin la operatividad no podemos hacer que muchas cosas pasen. Pongo el ejemplo con la nómina, pero imagínense ustedes hace no sé, unos 15 años, unos 10 años que no existían de pronto software para hacer la parte contable. Seguramente tendríamos que usar más la parte manual para poder implementar los procesos de nómina y de pago. Entonces, ahí tenemos un ejemplo perfecto que nos muestra que automatizar procesos en talento humano es supremamente importante, es una prioridad dentro de talento humano y que tenemos que empezar a pensar cómo, no solamente cómo optimizamos procesos, sino cómo automatizamos procesos y cuáles procesos son los que nos quitan mucho más tiempo en términos de operatividad y que necesitan el factor humano. Y ahí es donde entra justamente la persona que es analista de datos o automatizador de procesos, son cosas diferentes, pero que finalmente tienen que ver con cómo mejoramos y optimizamos y reducimos tiempo de gestión. Otro rol también que podemos tener en temas de talento humano es una persona creadora de historias, storytelling, es decir, una persona que se encarga de promover cultura por medio justamente de herramientas que tienen que ver más con las competencias para narrar qué es lo que hacemos internamente. Y también tenemos las personas que suelen ser manager de talento, que también pueden ser personas que pueden funcionar a modo de conectores dentro de la organización. Entonces, con estos tres roles que vienen siendo distintos, yo quisiera conocer cuáles de estos ustedes conocen que tengan otras organizaciones o que los tengan implementados ustedes en sus procesos, pero en talento humano. Y más allá de si los tienen o no, o se han empezado o pensaban incorporarlos, si alguno de ustedes nos puede contar también, puede ser una o dos personas, que nos cuenten cómo operan estas personas o que estos roles más bien en el equipo de talento humano, a qué se dedican, qué hacen y cómo han aportado valor desde esos roles divergentes o distintos a talento humano. No ¿Hay alguien por allí? tenemos. Bueno, No entonces en el tenemos comentarios. listo, no hay problema. El silencio también es diciente, entonces si vamos teniendo comentarios, Caro, me vas comentando. Entonces, haciendo... Sí, sabes que te ponen aquí, Mónica te dice, nuestro silencio habla más. Ajá, literal, creo que estamos ahí conectadas totalmente. Entonces, quiero decirles con estos nuevos roles? Primero, tomemos nota de cuáles son esos nuevos roles que tenemos en talento humano para ir mirando y haciendo como esta vigilancia a nivel del mundo de cómo podemos incorporarlos a nuestros equipos de trabajo, porque son determinantes para la experiencia del empleado. Esa palabra experiencia del empleado creo que sí, seguramente la han escuchado a lo largo del bootcamp. Así como existe experiencia de usuario, es decir, nosotros vamos, buscamos entender al usuario, que es la persona finalmente que monetiza, que permite que moneticemos nuestras compañías y nuestros servicios. También es importante ir pensando cómo entendemos al usuario que tenemos internamente. ¿Cuál es el usuario interno? El empleado. Entonces ahí viene el primer cambio de perspectiva, cuando les decía hace un momento que la invitación es esa, que cambiemos de perspectiva, porque si estamos hablando de que también tenemos usuarios internos, pues ¿qué tenemos? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno identifica que tiene un usuario? Entenderlo, ¿cierto? Tengo que entender o segmentar a mi usuario. Meli, por acá tenemos a Lina que nos quiere compartir.
No, es que ahorita con lo que dijiste, yo te quería o les quería compartir que desde acá nosotros tenemos justamente ese ciclo de experiencia del colaborador. Y si bien es cierto, no tenemos esos roles como tú los llamas ahí, sí todas las personas de recursos tenemos varios temas. Te voy a hablar desde mi experiencia desde formación y desarrollo y tenemos súper identificado ese ciclo de experiencia donde conectamos a ese colaborador desde el momento que llega con nosotros a la organización. Y obviamente tenemos todo ese proceso de onboarding para contarle quiénes somos, qué hacemos, cómo funcionamos, darles la bienvenida y poderlo conectar con la cultura, porque normalmente a veces queremos a la persona ya de una trabajando y si no le damos ese contexto de dónde está, quiénes somos, qué hacemos, tampoco va a entender su rol dentro de toda la organización. Y de ahí si hacemos un entrenamiento en el cargo donde hacemos esa transferencia de conocimiento de lo que debe hacer en su rol, porque si bien es cierto, yo me traigo al más duro del duro en retail o de venta de ropa, no es lo mismo vender ropa aquí que vender la ropa en otra compañía, entonces le tengo que enseñar también cómo se hace el proceso en nuestra organización. Y ya en ese entrar en el día a día, lo conecto con un proceso de desempeño donde lo enfocamos en qué te vamos a evaluar desde los objetivos puros y duros en la meta, pero también desde lo que vamos a evaluarte, desde esos comportamientos que esperamos que tengan las personas que trabajan en nuestra organización y que nos hacen ser un colaborador TAC, para luego desde ahí identificar esas necesidades, como tú lo decías, de skilling y reskilling, para poder tener ese desarrollo de esa persona y de ese talento y que brille en la organización y haga que nuestra organización sea sostenible, obviamente, en el tiempo y poder hacer un mapeo de talento, identificar ese talento clave y esos high potential que tienes que ir cuidando, porque al final hoy tenemos una competencia muy grande entre los sectores, entre las mismas empresas que vienen y se roban el talento. Y desde ahí tengo que generar también esa experiencia y luego cómo los escucho para saber cómo están viviendo en el proceso. Entonces, por ejemplo, desde formación y desarrollo hemos interiorizado todo ese tema de analizar los datos, hacer la gamificación, contar historias, formamos a nuestra gente en storytelling porque deben contar una historia cuando llegamos a cualquiera de las tiendas o a las marcas que tenemos. Entonces quería también como decir que quizás a veces no tenemos definidos esos cargos como lo manifiestas, pero sí en ese mindset y en eso que hemos ido cambiando, interiorizamos todos estos conceptos para asegurar que las cosas pasen y tener más que retener, fidelizar a ese colaborador para que se quiera quedar aquí y ahora y que si se llega a ir, cuente una experiencia agradable de lo que es trabajar acá y no se vaya hablando mal de la compañía, porque al igual que un cliente que se va mal de una tienda, un colaborador que se va mal te genera un daño importante y lo que quieres es que tenga una experiencia ganadora, de verdad, donde pudo crecer, desarrollarse, brillar con su talento y el día que se fue chévere, tranquilo y contento. Lina, muchas gracias por compartirnos todo ese ciclo de experiencia del empleado, porque exactamente así como tú lo describes, es una forma perfecta para ejemplificar a qué nos referimos con estos roles. Cuando yo les cuento de los roles que están en ese momento en tendencia, que son esos 13, no estamos hablando, no es una sugerencia para que tengan que ingresar nuevas personas a la organización, no tengan que decir, bueno, entonces el próximo rol que voy a ingresar es un Talent Community Manager o es un UX o es un analista de datos, no necesariamente. Por eso hablamos de un reenfoque. ¿Esto qué quiere decir? Que entendamos que los roles no es equivalente a una persona. No es decir, si tenemos un rol, es igual a contratación de otro nuevo ser humano. No es así, porque como Lina nos comenta, que por eso me gusta mucho el ejemplo que ella nos está dando, se trata de entender qué proceso necesitamos implementar y en esos procesos integrales que tenemos que, mentalmente yo me lo imagino como si fuera una rueda, un círculo, no un asunto lineal, sino un asunto que viene siendo más circular, en el que puede intervenir diferentes variables en diferentes momentos del tiempo, pueden entrar incluso varios roles de los que Lina está comentando. Entonces, por ejemplo, en ese proceso, Lina, que tú nos cuentas, pueden intervenir personas que identifiquen las tendencias del entorno, personas que se encarguen de identificar los talentos que están afuera de la organización, pero que estamos segmentando, personas que nos interesa atraer para que hagan match con nuestra cultura, personas o roles generalmente que también se encargan de empezar a entrevistar o empezar a conformar más bien como esas pools, esas piscinas de talento para que podamos empezarlos a formar
y a comprender a esas personas realmente tienen un interés en la cultura de la empresa y no solamente una vacante en específico, y empezar ese ciclo de entrenamiento y enamorar a esas personas para que el momento de vincularse a nuestra empresa, pues también ya tengan como un terreno abonado o avanzado para que puedan seguir continuando carrera con nosotros. Entonces, en todo ese ciclo seguramente intervienen varios roles, posiblemente no se encarga una sola persona. Entonces, primera invitación, desliguemos la palabra rol de imaginarnos una sola persona que personifica o ocupa ese rol. En los roles pueden intervenir varias personas que hacen diferentes procesos o funciones. Entonces, acá lo que quisiera contarles es, voy a tomar los principales 5 roles que en nuestro concepto vienen siendo los más importantes. Voy a ir uno por uno a explicarles a grosso modo en qué consisten estos roles, teniendo en cuenta que, como les digo y repito, no nos imaginemos aquí una persona tiene que cumplir ese rol específicamente, sino que son funciones que son necesarias que podamos incorporar en nuestros procesos. Entonces, primero tenemos el Talent Community Manager. Usualmente al Talent Community Manager podemos asociarlo con social media o con personas que administran las redes sociales y están en constante comunicación con el usuario. En este caso sería como traer esa funcionalidad que puede tener un TCM, pero aplicado al talento. ¿Ese qué significa? Que es una persona que se encarga de gestionar, de desarrollar la comunidad del talento, como en estas pools o piscinas de talento, que si no las tenemos, súper importante que podamos ir pensando cómo las empezamos a articular. Son personas que se encargan de hacer como ese puente entre las personas o los talentos que están externamente y las necesidades que tenemos en la empresa, aunque no hayan unas vacantes propiamente dichas todavía a ocupar en el corto plazo. Es la persona que se encarga de enamorar a esas personas de la cultura, más allá de enamorarlas de la vacante. Entonces son personas que finalmente segmentan. ¿Por qué segmentan? Porque un Talent Community Manager tiene conocimiento sobre mercadeo o marketing, entiende que las personas finalmente para poder hacer ese match del que estamos hablando, tenemos que segmentar usuarios. Así como nos segmenta a los usuarios cuando va a lanzar un producto y dice, bueno, si yo voy a lanzar, por ejemplo, este termo como mi nuevo producto y es de este color y este tamaño, ¿qué tipo de usuario estaría interesado en un producto con esas características? Una persona entre 18 y 25 años o una persona, no sé, entre X edad y X edad que tenga este estilo de pensamiento o esas características de personalidad. Entonces, digamos que es exactamente lo mismo, pero trasladado al talento humano. Entonces, ¿qué personas, entre qué edades, qué intereses o qué motivaciones, con qué estilo de vida, con qué tipo de expectativas frente al trabajo o cuál es su relación con el trabajo, podemos segmentarlas de manera que podamos atraerlas a nuestra organización? Pongo algunos ejemplos. En este momento algunas organizaciones ya no están interesadas en atraer personas que estén vinculadas directamente con su empresa, sino que están interesados en atraer emprendedores. Claramente un emprendedor no va a vincularse a una compañía porque justamente está emprendiendo, pero esa persona podría funcionar bajo una modalidad de freelancer, prestando un servicio muy específico, incluso como empresa o como persona natural. Entonces podemos pensar que las piscinas de talento también pueden estar conformadas por emprendedores o incluso por consultores que se caracterizan por tener una figura de independientes, o freelancers también, que es una figura muy similar al consultor, pero de pronto no tan senior. Entonces es un ejemplo perfecto para ver cómo entendemos de que las modalidades del trabajo en este momento no son solamente personas que quieren ser empleados, sino personas que también quieren generar alianzas. A veces, ¿en qué fallamos? En que las piscinas del talento estamos conformándolas para que funcionen en términos de ocupar una vacante, y no se trata de eso. Las piscinas de talento no funcionan para que ocupemos una vacante y ya, funcionan para cubrir necesidades de la organización. Entonces, ¿qué paradigma? Una vez más quisiera que reestructuráramos o modeláramos. Las personas ya no están interesadas necesariamente en cubrir vacantes, las personas están interesadas en proveer servicios, y en ese sentido nosotros como organizaciones también nos convertimos en clientes, incluso de emprendedores y del ecosistema económico de innovación del cual hacemos parte. Entonces tenemos que tener una mirada más macro para entender cómo el ecosistema de innovación y de emprendimiento también son posibles aliados en términos de selección. Y el Talent Community Manager cumple esa función, entender cómo a nivel del mercado están las tendencias de trabajo y de las personas que quieren trabajar bajo modalidades distintas, para entender cómo podemos hacer alianzas
que no signifiquen subordinación. Cuando hablo de subordinación, ¿a qué me refiero? A que el trabajo tradicionalmente en los modelos de talento, y vuelvo con la palabra modelo de talento, está diseñado para que pensemos que nosotros como marca empleadora tenemos la posición de poder de decir, yo ofrezco empleo, yo ofrezco una vacante, pero se nos volteaban los papeles. Meli, Sorpresa, ¿cierto? Dime, un Caro. segundo. Sí, Meli, para avisarte que nos quedan 5 minutos de la presentación. Y por aquí Mónica nos hace un comentario y nos dice, Melissa, ¿es posible que nos pasen las actividades principales asociadas a esos roles que nos está socializando o una descripción general? Listo. Con respecto a eso, voy a contar la descripción general y la idea es que ustedes puedan tomar nota del nombre de los cargos para que puedan hacer una búsqueda mucho más detallada de estos roles y ustedes puedan contar con el panorama completo por medio de esta conversación que estamos teniendo. Entonces, como les contaba, el Talent Community Manager tiene esa función no con social media, como está tradicionalmente pensado, sino en entender el mercado laboral para entender cómo generamos alianzas que no estén supeditadas a la subordinación de un modelo de talento como lo tenemos planteado habitualmente. Un segundo rol es Data Community Analyst o analista de datos, pero aplicado al talento humano, alguno de ustedes lo mencionaba. Esta persona entonces, ¿de qué se encarga? Primero, de identificar o conectar o entender cuáles son los problemas que tenemos en talento humano, y ahí ustedes pueden ir pensando cuáles son los problemas que tenemos en talento humano, empezar a registrar a nivel de data y con evidencia puntual de cuáles son esos problemas, empezar a analizar esa data con unas herramientas muy específicas que no son necesariamente cualitativas como estamos acostumbrados en talento humano, que en ocasiones hacemos encuestas y esa información se pierde o queda registrada en un archivo en PowerPoint o en cualquier formato que tengamos. Pero el Data Community Analyst es una persona que integra información y que hace que esa información quede trazabilidad de ella para toma de decisiones estratégicas y no solamente para brindar información que nosotros podemos usar desde los diferentes roles por un tiempo transitorio. En talento humano tenemos información súper valiosa de toda la compañía que por lo general se pierde. ¿Por qué? Porque primero no tenemos la persona que necesitamos para poder hacer este análisis. Segundo, porque formar una persona, así como ahorita nos comentaba alguno de ustedes, en esto realmente implica una operatividad muy grande, es decir, es mucho más sencillo tener una persona ya entrenada como analista de datos en talento humano y que pueda enseñarnos o que pueda comentarnos qué herramientas se necesitan en nuestros procesos para que podamos implementarlos. Entonces, de eso se encarga esta persona. Un tercer rol vendría siendo el conector de ecosistema del talento. Como vamos viendo, llevando roles que no se encargan únicamente de que contemos con procesos internos, sino de conectarnos con el mundo exterior. Este tipo de bootcamp nos conectan con el mundo, pero no es suficiente. Necesitamos una persona en nuestros equipos o un rol en nuestros equipos que se encargue de estar mucho más pendiente de lo que pasa en el mundo. Entonces, el conector del ecosistema del talento, ¿qué hace? O el connector manager. Es una persona que se mantiene actualizada de las tendencias de talento humano, es decir, no es una persona que tenga que estar todo el tiempo en bootcamps necesariamente, pero es una persona que está entrenada en su mindset o en su forma de pensar para saber cuáles son las tendencias del talento, cómo están funcionando, hacer análisis predictivos, es decir, si mañana, por ejemplo, empezáramos nuevamente una cuarentena, es una persona que está entrenada en sus habilidades para decir, bueno, mañana nos tenemos cuarentena otra vez, ¿qué posibles efectos puede tener esto en 6 meses, en 8 meses, en un año? ¿Eso qué repercusiones tiene para nuestra empresa? ¿Qué implica a nivel de procesos? ¿Qué tendremos que hacer distinto? Es una persona que trae información de afuera para conectar procesos de adentro y hacer transformaciones en tiempo real todo el tiempo. Es una persona que también se entrena en dar feedback. Es decir, que el feedback no está en cabeza del gerente de talento humano únicamente, sino que todo el tiempo está dando feedback para que agilicemos en la construcción de nuevas soluciones al interior de talento humano. Un cuarto rol, para ir finalizando, ya sé que quedan unos poquitos minutos, es el User Experience, que también es un rol que es novedoso y es, como les comentaba, la persona que se encarga de comprender las necesidades del usuario para diseñar productos diferentes o optimizarlos, pero dentro del talento humano. Entonces, una persona que más allá de diseñar una serie de beneficios o un paquete de beneficios, que lo que usualmente tenemos en talento humano es venir, no se trata de un listado de beneficios a darle al colaborador, sino de hacer toda su experiencia desde antes de entrar con nosotros, como nos contaba Lina, con ese ciclo
completo que nos comentó es un ejemplo perfecto de User Experience. Esa persona se encarga de analizar con herramientas muy puntuales y conocimientos muy puntuales. Hay cursos de UX, podrían buscarlos en internet y darse cuenta que esa persona puede aportar a todo el ciclo de experiencia del empleado. El quinto y último rol vendría siendo una persona que automatiza procesos de talento humano. Entonces acá hago otra pregunta para que también se queden ustedes con ella. ¿Qué procesos son demasiado operativos, demasiado manuales, quitan tiempo, quitan recurso humano también, desde la energía que usamos en nuestros talentos, que se pueden automatizar? Actualmente, como les decía, se automatiza, por ejemplo, la nómina, se puede automatizar, por ejemplo, el screening de las hojas de vida, se puede automatizar las cosas que ustedes imaginen, pero tal vez no estamos enterados porque no hemos hecho esa búsqueda. Entonces, ahora les hago una pregunta. Uno, ¿cómo diseña usualmente los roles que tiene la organización? Hay como un listado de aspectos que podemos tener en cuenta para diseñar el rol. Por ejemplo, el tipo de contrato, el tiempo que esa persona permanece con nosotros, cuáles van a ser esas funciones que va a tener esa persona, cuál va a ser la jornada laboral. Es decir, hay muchos aspectos que tenemos en cuenta a la hora de diseñar un rol, porque cuando se diseña el rol, finalmente damos una remuneración para que esa persona se vincule con nosotros, pero el diseño del rol tiene tantas aristas o tantos factores que realmente podemos combinarlos. Podemos hacer el cambio, ese shift, de hacer como si fuera en estadística, que uno combina variables para obtener resultados diferentes. Entonces acá la invitación es cómo ustedes combinan variables para diseñar roles diferentes, y si hacemos esa combinación de roles y de variables, vamos a encontrar que no es necesario buscar una persona adicional en nuestro equipo, o si decidimos hacerlo, pues también está bien, pero que los roles incluso que ustedes tienen hoy en talento humano se pueden rediseñar para generar cambios significativos en el modelo de talento que tienen en este momento. No es necesario generar o gastar más recursos para ello. Esta actividad pues no la alcanzaríamos a hacer en tiempo real en este momento, pero la invitación es esa, hacer una lista. Hagan ustedes una lista de cuáles son los factores que tienen en cuenta al momento de diseñar un rol, o con un rol que ustedes en este momento tengan. Hagan ese listado, hagan un listado de las necesidades que tienen en este momento de la compañía en talento humano. Por ejemplo, una persona que automatice el proceso o una persona que organice los datos que ya tenemos. Entonces, hagan una lista de esas funciones, y como muestran los dados, es como si cada factor o cada variable fuera un número diferente. Mézclenlas. Mezclen esos factores y creen básicamente un rol distinto con las variables que ustedes escojan. Luego atrévanse a pensar también cómo podemos incorporar ese rol acá sin que tenga que ser un contrato tradicional por prestación de servicios o por contrato a término indefinido para que ocupe 8 horas de la jornada laboral, ya sea presencial o virtual, sino cómo podemos hacerlo diferente. ¿Será que sería importante contratar a un emprendedor que nos enseñe ciertas cosas? ¿Será que podríamos buscar una figura de consultor por horas? ¿Será que nosotros mismos podríamos ser consultores dentro de la propia organización para asesorar otra área? ¿Será que podemos ser una persona de otra área, por ejemplo, un automatizador de procesos del área de TI, para que cumpla un rol temporal en talento humano por un proyecto, como si creáramos un proyecto? Entonces miren que hay muchísimas formas de combinar los roles y de hacer las cosas diferentes. No tenemos que segmentarnos con que esta área es la de TI, esta área es la de finanzas, esta área es la de talento humano. Una persona puede hacer parte de diferentes áreas al mismo tiempo. Entonces ustedes dirán, ¿eso cómo puede pasar? Como les acabo de mostrar, combinando los factores que hacen que un rol funcione. Entonces ahora por último, que ya veo Caro que me está haciendo ojitos, ¿cuáles herramientas, por ejemplo, podemos usar para llevar eso a la práctica? Número 1, la que ya les acabé de dar. Juguemos con las variables y con los factores. Hagamos el ejercicio. Cada uno, desde donde está, coge un papelito, un lápiz, mezcla variables y atrévanse a ser creativos. No nos limitemos con, es que esto no se puede. El siempre no se puede. Obviamente siempre va a surgir porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera. Pero entonces tratemos de buscar una solución en lo real para que esto pueda pasar del análisis de factores que estamos haciendo. Una segunda herramienta que podemos emplear, conectarnos más con el ecosistema de talento, es decir, referenciarnos y mirar cómo estos roles que les acabo de mostrar, estos 5 roles, más los otros 13 roles que les mostré anteriormente,
podemos hacer esa búsqueda, que incluso una pregunta que hacía una persona hace un momento, la descripción general. Entonces, anotemos esos roles y finalmente hacemos la búsqueda nosotros mismos de cuáles son las características generales para ver cómo los implementamos nosotros con el hoy, con la realidad que podemos. Y eso serían como unas herramientas valiosas para que podamos incorporarlas, pero implica obviamente sentarnos a pensar, a buscar una solución y a plantearla también en las áreas de talento humano para ver qué podemos hacer diferente sin que implique una inversión importante de recursos desde lo económico, que es lo que ese es como el limitante principal que siempre nos van a poner cuando ponemos una propuesta distinta, como ven, ¿y eso cuánto vale? O ven, y es que no hay presupuesto. Eso es como el matasueños principal que tenemos en diferentes áreas de las empresas, pero no tiene por qué ser así. Si Meli, usamos, ya nos quedamos sin tiempo, ya sí listo, tenemos que perfecto. cerrar la charla. Ahora Muchísimas sí. gracias. Entonces, bueno, de pronto si sientes que hay algo importante que se haya quedado por decir, lo podemos transmitir a través del canal de WhatsApp. Tú me pasas y yo les puedo pasar el mensaje. ¿Listo? Claro, Lucho, Entonces, así está perfecto. Les agradezco a todos la participación, súper valioso que todos nos hayan contado en qué estado están y espero que con estas herramientas, estas formas, podamos encontrar soluciones distintas para los problemas que estamos teniendo al interior, pues, en talento humano. Gracias, Caro. gracias, Meli, que estés muy bien. Ya mismo les voy a compartir aquí los retos. Tenemos estos retos para esta semana. Herramientas experimentar, compara marca empleadora, nuevos indicadores de área y modelo de feedback. Estos son los retos que proponemos. Los invitamos, por favor, a que nos compartan experiencias. Si tienen consultas, saben que nos las pueden hacer durante la semana por el grupo de WhatsApp. Entonces, yo igual estos retos se los voy a compartir enseguida por el grupo de WhatsApp para que les queden. Y para terminar, entonces ya les voy a compartir aquí el código QR para que por favor diligenciemos nuestra asistencia el día de hoy, la asistencia de por la tarde, porque también debimos haber diligenciado la de la mañana. Y les compartí por este WhatsApp, por el WhatsApp y por acá por los mensajitos de Teams, el código, el link de la encuesta. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Chao, gracias a todos.